Bienvenidos al Chit Chat de Netmentora. Hoy estamos aquí en Monday con dos invitados de super lujo, Quim Zurano y Úrsula Ponce. ¿Qué tal? Molt bé, merci per invitar-nos. Doncs molt bé, encantada d'estar aquí a tots vosaltres. Venga, tenemos público, que se oiga. Bueno, oye, se oye más fuerte de la gente que hay, o sea, es sorprendente, ¿eh? Es el eco, es el eco. Es el eco y bueno, vamos a empezar. Aquí hemos abierto una Estrella Damm, no es patrocinador, que quede claro. Podría serlo, ¿todavía? podría serlo, vamos ¿Todavía? a llamarlos. Yo me voy a abrir mi 7-Up, Úrsula. Ibas con agua bien, ¿eh? Sí, yo con agua de momento... Puedes pedir algo, ¿eh? Tenemos servicio de bar, ¿eh? Ah, qué Yo fenomenal. me abro mi 7-Up, que PepsiCo no es que sea patrocinador, pero es socio de Netmentora. Y encima está más bueno el 7-Up que el Sprite. O sea que... Muy bien. ¿Todos son ventajas? A ver, os hemos citado aquí para hablar a esos emprendedores que nos escuchan y que nos han venido a ver cómo evitar el cierre de una startup. Tenemos a Úrsula. ¿A qué te dedicas ahora, Úrsula? Para hacernos un poco de... Ahora trabajo como experto en marketing digital, ayudando a las empresas a todo lo que es la captación y todas las estrategias de alto nivel en este área. Como freelance. Como freelance, exacto. Y además eres profesora. Y además estoy en la universidad, en el Tecnocampus de Mataró, dando clases. 84 niños por clase, me decías. 84 alumnos. No está mal, no está mal. Y compartís varias cosas con Quim, que también ha dado clases. También doy clases en el MBA. También estudiasteis ingeniería, ¿no? Ingeniería informática en Mataró. Casi la misma... No vamos a decir quién es mayor, pero... Nos casi la cruzamos por misma un año. promoción. Por un año nos Exacto, por cruzamos. un año, exacto, en la OpenMT, en Mataró. Sí, sí. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos en común? Bueno, ¿algún inversor que os había invertido Inversores en común? común, sí. Con la experiencia de lo que es pasar la inversión y demás. Tú, Quim, actualmente, ¿qué haces? Yo tengo una startup, una fintech, que a lo que nos dedicamos es a automatizar y optimizar los ciclos de cobro y de recobro para las compañías. Utilizamos la inteligencia artificial para saber cuál es el mejor momento y con qué mejor mensaje hay que comunicar al cliente para el pago de la factura. Nuestra KPI principal es que cobres lo más rápido posible y cuanto más mejor. Yo recuerdo la primera vez que conocí a Quim, estaba en una situación crítica, de aquello de no saber cómo salir, ¿no? Con poco margen de caja, jodido, ¿no? Y me acuerdo que veía de Vicente, ¿no? Ex directora general de Netmentora. ¿Sí? Y ahora vicepresidenta de nuestra Sí. asociación. Me dijo, habla con Quim, porque Quim ha pivotado y Quim es una bestia. Esto que tú estás sufriendo, para él es la zona de confort. Y ahí nos conocimos, luego fuiste mi acompañante en Netmentora, Correcto. que no fue al inicio, yo tuve otros, Sí. pero ya en mi momento pivot, Como, ya era el ¿cómo rey de los se va? pivots. Claro. ¿Por qué? Todo esto lo pongo en antecedentes porque eres el rey de los pivots, eres el que vive en el alambre, y decíamos fuera de micrófonos que hasta te pone, ¿eh? Bueno, yo es que creo que para todos los emprendedores, lo que ocurre cuando tienes una idea... O sea, para mí hay como dos tipos de emprendedores. El que tiene una idea fantástica y cree que va a cambiar el mundo con su idea, pero no sabe demasiado de ella y la tiene que llevar al mercado. Y la validación de verdad de la idea es el mercado. Y el mercado te da unas hostias que te las comes con pan, ¿no? Y luego está el emprendedor muy experto de un segmento, de un sector, que después de trabajar X tiempo en eso dice, ¡puah! Lo que le hace falta es esto. Este segundo va a tiro hecho y sabe que lo que está montando lo va a encajar perfecto en el mercado porque ya lo conoce. Y me quedo en los primeros porque yo fui de los primeros, siempre tuve muchas ideas y lo que hacía era, esto va a ser guay, lo lanzo y a ver qué pasa. Entonces, en el a ver qué pasa es... ¿De dónde te llegan las hostias? ¿Te lo has dicho? Bueno, lo que haces es tener mucha escucha activa con el cliente, con mucho feedback, qué es lo que está pasando, qué es lo que le gusta, qué es lo que no, y escuchar hacia dónde te lleva esa idea inicial y dónde la terminas. Entonces, creo que la más bestia ha sido la de Kids a Payify, que pasas de hacer un chat de mamis y papis a gestionar cobros, que es como, ¿por qué? Pero... Explícanos por qué. Cuando lo analizas, para mí tenía todo un camino muy lógico. Yo empecé en la app de chat de mamis y papis para solucionar lo caótico que eran los grupos de WhatsApp del colegio. ¿Pero tú eras papi?
Mi socio era papi. Bueno, Mi socio era papi. Hicimos una app de chat que estaba ordenada, que separaba las fotos y los vídeos, los podías comentar. Tenías mensajes importantes y un calendario. Así que un padre, mi socio, podía entrar y consultar lo que quería sin tener que leer 238 mensajes. Lo lanzamos, pensamos que iba a funcionar muy bien. Obviamente tuvimos un montón de prensa porque es un problema común de todas las familias, porque es un coñazo lo de los grupos de WhatsApp de mamis y papis. pero WhatsApp es gratis. Pero estaba compitiendo con WhatsApp. Ojo, eso es una de esos Todo el aprendizajes. mundo tiene el teléfono y es gratis. Y además, no solamente es que es gratis, es que ya estaba creado el grupo ahí. Y yo para conseguir traerme al grupo a mi app necesitaba que el 100% de los padres se movieran. Lograba mover el 80%, pero teníamos en las métricas que haces de la cohorte, si no lograba mover todo el grupo, al cabo de un mes terminaba desapareciendo porque la gente seguía hablando en ese grupo, ¿no? Bueno, esa me gustaba mucho porque era como estoy solucionando un problema que todos tenemos, que se toca, que me sacan en la tele y me sacan en las noticias, me sacaban en todos los sitios, pero ¿cómo se monetiza? WhatsApp es gratis, lo estabas apuntando. Lo que me ocurrió es que dejé de ir directamente a los padres y fui a los centros. Los centros lo utilizaban como comunicación unidireccional con las familias y cuando eso ya habíamos solucionado bien, nos dijeron, ¿nos ayudas a cobrar? Y me introdujeron la necesidad de cobrar la excursión, el comedor, la extraescolar, ¿vale? Como no todas las familias estaban en la app, lo que nos ocurrió era, tengo que conseguir cobrar a todo el mundo, no tienen la app, ¿qué hago? Y nos inventamos una solución de Paylink, donde por email o por número de móvil, que las escuelas lo tenían, yo te enviaba un mensaje con un enlace que pinchabas y podías pagar la excursión o la extraescolar o lo que fuera. Stripe Tipo Stripe. para coles. ¿Qué ocurrió? Pues que las familias pagaban, pero no pagaban a tiempo y les perseguías y ponían el dinero en las mochilitas. Hoy en día todavía va así, ponen el dinero en una mochilita con la circular que la firman. ¡Oh, qué coñazo! Con tu enlace podías firmar, pagar en un solo clic y no tenías que ir ni al cole ni nada. Pues de tasas de cobro en la excursión de 30% a 90%. Hostia, que hemos encontrado algo que de verdad aquí sí que funciona y ahí los centros dicen, por esto sí que te voy a pagar. O sea, mi pagador era el centro. Total, estamos en Kids todavía y me llega la Generalitat y me dice, oye, esto que estás haciendo en el Departamento de Educación, me gustaría hacerlo en otros departamentos. Tasas, multas, impuestos, me gustaría poder hacer este mismo sistema que utilizas en educación en otros. Como emprendedores y los que sois que tienes la vena ahí en la cabeza, a mí me explotó la cabeza, claro, era como, ¡ostras! Ya no gestiono una excursión, ahora voy a gestionar y el camino fue, ¡wow! ¡Qué bueno! Vamos a explorarlo. Spoiler, sector público es un horror de trabajar, así que no... Se veía venir, por eso. No tiró demasiado más allá, o sea, se trabajó mucho, pero no se cerró nada. Pero me metió el gusanillo de, oye, hay más casos de uso de la tecnología Paylink que daros cuenta que era el resultado de una necesidad de la anterior startup, ¿no? Y claro, me encontré que la gestión de los impagos en las grandes compañías se hacía por teléfono manualmente. Y dije, ostras, pues quizá enviando mis links a ver qué pasa. Y encontramos, bueno, desde los inversores y demás, una telco que nos dice, oye, me apunto, me sumo, voy a ver cómo va. Ellos estaban cobrando un 30% más o menos y con nosotros pasaron a cobrar un 60%. Lo cobraban en 2 meses, nosotros con 8 días. Y ¡boom! De ahí fue como, bueno, vale, esto tiene sentido, ¿cómo lo hacemos? La solución que teníamos antes, obvio, tenía que iterar y decidimos que esto tenía sentido, era 2019, vamos a plantearnos cambiarlo. Ok. Nos lanzamos a cambiarlo, buscamos una ronda, levantamos capital. Luego entramos, porque... Pero llega el COVID, todos para casa. Madre mía, ¿y ahora qué? Pues la ronda que habíamos hecho se quedaba corta, además no podía comercializar. Joder, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues con el COVID, ¿qué ocurrió? Pues que nos entró se paró el mundo, todo el mundo se cagó y dijo, lo de los impagos va a ser la prioridad número 1 de las compañías. ¡Pum! Pero fue de lógico, ¿no? Era como, para mí, yo no
no ideé montar esto, pero en mi camino me fui encontrando esas miquitas que me permitieron llegar Es el a... camino, ¿eh? Es el Y hay camino. que saber disfrutar del camino también. Sí, porque en el camino tienes momentos buenos, wow, 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 y muchísimos de malos. O sea, Úrsula iba diciendo que sí con la cabeza, probablemente porque empatizas con el mensaje que decía Kim. Cuéntanos tu historia, que hemos hablado de que ahora eres profesora y freelance de marketing, pero así brevemente, tú y nos conocimos de la industria del calzado por Sí. LinkedIn, ¿no? Exacto. Y bueno, tú montaste Ursulitas, ¿no? Sí, sí. O sea, yo venía del mundo tecnológico, hice el máster en ESA de Digital Business y yo ya del mundo tecnológico trabajaba en consultoría, sí que veía como una necesidad que hablamos del 2011, una cosa así, que el tema del calzado para la mujer, pues bueno, un zapato de un tacón sensato, pero que fuera atractivo, era muy complejo de encontrar. Los zapatos que había en aquel momento eran zapatos de tacones muy altos y demás. Y el zapato que había de un tacón medio o no tan alto, pues bueno, estéticamente era muy no era nada atractivo. Bueno, a mí soy una fanática del calzado. Total que yo estudié ingeniería informática y marketing y auné un poco esos dos conocimientos junto con el máster de SADE, que era el máster de Digital Business, y de ahí pues empecé a hacer pues la idea de negocio que era Ursulitas, que fue la primera marca de tacón medio en España. Era una marca solo de tacón medio con un nicho, o sea, la ventaja que tenía Ursulitas es que era un nicho de mercado, pero en un mercado muy grande que es el calzado. Entonces, dentro del calzado, para hacer un símil, pues lo mismo que te dicen Pretty Bailarina y tú te imaginas una bailarina, pues Ursulitas era el zapato de tacón medio. Si tú buscabas un zapato atractivo de tacón medio, pues Ursulitas era la marca. ¿Y era Pure Player e-commerce al principio? ¿Cómo? 100% e-commerce, siempre fue 100% ¿Sí? ¿No e-commerce. montaste tienda o algo? No, nunca, nunca. Se habló en alguna otra, Se habló. en alguna ocasión sí que se habló, de hecho se habló en alguna entrevista, porque sí que es verdad que fue un caso que salió mucho a la luz, salió en La Vanguardia, salió en muchísimos medios Ursulitas, o sea, tuvo mucho impacto, porque a nivel de marca y a nivel de solución de un problema que yo vivía en el momento que era consultora, pues sí que es verdad que Ursulitas tuvo mucha repercusión y en algún momento sí que se habló a nivel de socios y demás. Pero siempre mi idea fue 100% online. Esto sí que lo tenía siempre muy claro. El core business era el modelo de negocio principal, era 100% online e-commerce. Bueno, y después de estos preliminares, ¿no? Tenemos a dos invitados estrella, cada uno ya se ha puesto en situación. Os podéis entrar a machete con las preguntas que queráis el uno al otro. Y yo os digo, ¿no? Empiezo por Úrsula. Claro. ¿Por qué fracasó Ursulitas, no? Bueno, el tema del emprendimiento, y mira, me gusta que digas la palabra fracasó, fracaso y demás, porque muchas veces asociamos cuando un negocio, de hecho lo hablábamos también Kim y yo, cuando un negocio no va hacia donde tú tienes previsto o hacia donde la expectativa en general requiere de una startup, pues parece que eso pues no haya funcionado o no ha llegado a buen puerto. Y al final en el emprendimiento, tú como emprendedor, además que yo me considero 100% porque ahora he vuelto a emprender de otra manera, pero al final volví a dejar la cuenta ajena para aventurarme como freelance, al final es tal el aprendizaje y yo a día de hoy, mira, hablaba esta semana con una gran compañera mía de Accenture que le decía, digo, mira, a día de hoy yo sigo recogiendo éxitos de Ursulitas. De hecho, si hoy estoy aquí, posiblemente es gracias a Ursulitas. Si no, no No estaría. nos habíamos conocido. Sí, sí, sí. Exacto. Así que al final, el éxito o el fracaso, ¿en qué lo mides? ¿En que esa empresa siga en pie o en que el emprendedor, el CEO o el fundador siga creciendo? Entonces, yo muchas veces, para mí el emprendimiento, sobre todo en este foro que hay mucho emprendimiento, startups, gente que quiere empezar o le hace el run, sobre todo, digamos, es como un estigma, ¿no? Que si emprendes y no va a éxito, pues es un fracaso, ¿no? O sea, emprender ya es un éxito en sí. Lanzar un proyecto a donde llegó Ursulitas para mí fue un éxito. ¿A dónde llegó? Va, dinos un poco más de números. Los números de Ursulitas. Sin inflación, porque ha llovido bastante, ¿eh? Sí, sí.
Bueno, las facturaciones eran bastante, hombre, no llegábamos al millón obviamente, pero sí que eran cifras de 6, o sea que en ese sentido, Ursulitas a nivel de business plan, a nivel de captar, captó muy bien, porque se hizo o sea, todo lo que es las campañas de Ursulitas, todo lo que es el marketing que se hizo, fue un marketing muy fuerte, pero 360 al final. ¿Y qué falló de tu business plan? O sea, Ursulitas fue un caso de éxito y uno de los mayores aprendizajes, o que yo considero que cuando emprendes tienes que tener muy claro, obviamente es el modelo de negocio, obviamente es encontrar una necesidad que tú resuelves en el mercado y como fue en el caso de Ursulitas o como es en el caso de Kim, ¿no? Que a medida de avanzar van encontrando nuevas necesidades en las que adaptas su producto o servicio, eso es fundamental. Pero si emprendes y no es con capital propio, aquí hay algo interesante, que son los socios o esas rondas que tú haces para seguir creciendo. Ursulitas llegó a un punto en el último año que yo tenía 11 socios. 11 socios que además todos tenían derecho a voto. O sea, yo tenía juntas generales de socios. Una junta general de socios es una reunión en la que se unen todos los socios y éramos 12 socios. O sea, llegar a acuerdos era complejo o no, era un vía crucis. O sea, ¿aquí faltaba un buen pacto de socios? En la Junta General de Socios tú vas a porcentaje. ¿Y tú no tenías la mayoría? Y yo tenía no tenía la mayoría, tenía una mayoría mancomunada, ¿vale? Con lo cual es una mayoría, pero sí que había momentos que no tenía mayoría absoluta, o sea, había momentos que necesitaba pactos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes 11 socios, que además tú has hecho una ronda donde el ticket, si te ponían 1.000 euros también entraban, claro, el nivel... Eran otras épocas, ¿eh? Eran otras épocas, Muy estoy hablando del distintas, 2013, pero es que se hacían Sí. así anteriormente, las rondas. Sí, no se hablaba de Las startups. primeras rondas de Tú eres una emprendedora. capital, exacto, las primeras rondas de capital que se hacían, hostia, yo en la primera ronda conseguí levantar 250.000 euros. Y era mucho. Esto os puede parecer para muchos, pues peanuts, estamos de acuerdo, para mí sigue siendo dinero, Mucho. pero en aquella época una startup que no llevaba ni 6 meses, pues de unido. ¿Y qué pasa? Que en aquella época, o sea, el hecho de que apostaran por el proyecto, entraba cualquier ticket. Pero Entonces, tú claro, entre los socios era un poco problema ponerse de acuerdo y tal, pero al final fue un problema de dinerito, de que faltaba entrar más cash. o sea, fue un problema porque cuando tú emprendes y emprendes con socios y vas haciendo rondas y demás, como suele hacerse en las startups, yo te hablo de la época de Ursulitas, hay un momento que dentro del business plan y dentro del plan estratégico de la startup, pues los socios y los emprendedores pactan unos hitos a los que hay que llegar y llegados a esos hitos se va a hacer otra ronda. Entonces tú vas completando el business plan, llegas a esos hitos, le meto a hacer la otra ronda, como digo yo, es cuando viene Paco con la rebaja. ¿Y quién es Paco? Pues son tus socios inversores que te dicen, no, sí, vamos a hacer la ronda. Pero es que hemos estado pensando que con el pacto de socios hay algunos puntos que habría que modificar. O estamos pensando que el modelo de negocio habría que cambiar esto. Y muchas veces condicionan ese siguiente paso de ronda a cambiar algunas condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Ahí el emprendedor se puede encontrar en una crucijada de decir, ¿qué hago? ¿Acepto las condiciones nuevas que me quieren imponer, que no me acaban de encajar, pero continúa el negocio? ¿O me planteo y digo que hasta aquí? Entonces aquí viene la segunda madre del cordero. La primera era si entonces socios invierten en tu empresa y demás. La segunda es el órgano de gobierno. Yo era administradora única. Vale. Y eso me salvó. Claro. Eso fue el éxito para mí de Ursulitas. Que yo era administradora única. Entonces, en un momento de conflicto, de no acuerdo con pacto con los socios, yo pude plantarme y decir, vale, pues si no llegamos a un acuerdo y las posturas no se acercan, pues hombre, yo no voy a tener aquí el síndrome del Gollum, mi tesoro, mi anillo. No, perdona, yo soy Úrsula, tengo capacidad de emprendimiento, con lo cual, si no emprendo Ursulitas, venderé pepitos, me da igual. Pero hay momentos en los que a lo mejor te tienes que plantar. Y yo me planté. Tú has tenido también rondas puente, ¿no? Rondas, etcétera. He tenido muchas rondas, sí. ¿Crees que también el tema quizá también en otra época, ¿no? Donde Es que yo vengo de otra época donde era... Pero bueno, pero se puede parecer también, ¿no? Yo lo explico
La ronda más dura de todas fueron los primeros 45.000 euros que tuve que rascar de mi madre, de mis tíos, Bueno, esta la de hacemos los todos, amigos claro. de... Sí, sí. Esa fue la más dura. Me llevó 8 meses convencer a compañeros de trabajo para una idea loca. Sí. Después las siguientes han sido más simples para mí porque había mucho más validado que no esta. De hecho, para mí algo loco era conseguir 50.000 euros más de la ronda de 1 millón que me faltaba para comprar no sé qué en un WhatsApp. Esos primeros me llevaron 8 meses, ¿no? Entonces, es otro momento. Yo viví el auge de se imprimía dinero, hay capital por todos lados, un PPT te levantaba pasta. ¿Y hoy qué? Porque el otro día Y hoy no hay, claro. En China, por ejemplo, ya dicen que hay la misma capacidad de inversión que el 2014. 10 años. Claro, yo viví esa curva de arriba y ahora estás en la curva de abajo, donde no sé si del 22 al 23 y del 23 al 24, cada año han habido 40% menos de capital invertido en las startups. Capital, ¿no? hay, pero no lo invierten, ¿no? Pero no se mueve porque la expectativa era ¿qué ocurre? Para mí, por eso hay como momentos. Lo de fracasar es una palabra muy fea, pero que si la adaptas como en cada fracaso es un aprendizaje. En la liga me gusta el deporte, solo la gana uno. ¿Todo el resto de equipos han fracasado? No. El segundo, el tercero han luchado y cada vez vas a intentar de lograr tus objetivos, ¿no? Pero depende de la fase en la que estás, los fracasos son distintos o los problemas que puedes encontrarte en cada uno de los momentos son muy distintos. Las casuísticas cambian porque, claro, el negocio no está en el mismo momento. Yo me acuerdo que decía, cuando levante esta ronda, todos mis problemas se van a solucionar. Sí. No. Los cojones, tenía otros mucho más grandes que ya los de antes los recordaba como, ¿te acuerdas cuando solo nuestro problema era ese? ¿No? Entonces, en cada uno de los stages estos Hay retos. Retos distintos, cada uno más complicado, por mucho que no te lo creas, este es mucho más duro. Ya tengo 10 personas, ya tengo 30 personas, ya tengo 50 personas. ¿Qué hago? Tengo menos maniobra cuanto has crecido. Y que para los emprendedores tienen que entender que en cada uno de ellos el riesgo de cierre, que de esto va, ¿no? Cómo evitar que cierres, pues al inicio va a ir de que encuentres el market fit. Después de que no gastes el 80% de tu capital en el producto de tecnología y no tengas más que un 20% para hacer marketing. Si no vendes, no vas a conseguir llegar al siguiente stage. O sea, tienes que decir, ¿cómo con 20% del presupuesto que tengo consigo hacer el producto que tengo que sacar al mercado? Después tienes que traccionar, después tienes que seguir creciendo a un 2x, 3x de lo que estabas creciendo ya en volúmenes, ¿no? Cada uno de los momentos tiene problemas distintos. Y para mí hay una diferencia entre emprendedor y startupero. Porque emprender es tener los cojones de decir, no, monto algo, tengo una idea, tengo un... Es una capacidad, yo creo. Sí, es no tener ese miedo de qué va a pasar mañana, porque como decías, ¿no? Yo vivo ya en esto, sí. La verdad es que sufría mucho más antes que ahora, porque siempre vas aprendiendo más y aprendes. O sea, también aprendes a sobrellevarlo tú. No dormía yo antes cuando tenía problemas, ¿no? Ahora duermo un poquito mejor, bueno, menos porque tengo un bebé, pero es distinto. Y emprender es Úrsula haciéndose freelance. Podría estar una consultora cobrando su mensualidad, se va a casa, me la sopla, tal. No, ella está de freelance. Y la facturación del mes que viene, ¿qué pasa? ¿No? Y la startup es una lógica, es unos fondos, un retorno, un crecimiento. ¿Y qué pasa cuando te sales de esos parámetros, que es lo que es complicado? Y ahora hay mucha gente que se intenta salir por lo que hemos dicho, ¿no? Si hay falta de cash en el mercado y el crecer tantas X es lo que me piden, pero por otro lado voy quemando aquí caja a diestro y siniestro, sí. Quemo menos caja, crezco más lento y a lo mejor montamos un negocio que es lo que a lo mejor nuestros padres, nuestros abuelos dirían, bueno, estos al final se han pegado la hostia y han dado en el clavo, ¿no? Es lo que hacíamos nosotros antes montando empresas. Es que también, yo creo que de la época que yo emprendí, sí que de repente es como que una startup, o sea, o emprender o arrancar un negocio tiene que ser, pues eso, rondas, socios, tal. Y es lo que te has dicho, o sea, hay muchas empresas también que se plantean un crecimiento orgánico,
que es, oye, pues yo tengo tanto dinero con inversión pues de amigos, familiares y tal, como hemos empezado todos. Yo, de hecho, cuando arranqué Ursolitas fue así. Yo en ningún momento pensé en entrar en Connector, en una aceleradora de proyectos. Luego, pues mira, como también fue una época que Con Kids fui a Connector también. tú también fuiste a Connector, Sí, ¿verdad? sí. Pero yo creo que en aquella época era como lo que, pues no sé, pues llámame borrego, ¿qué quieres que te diga? Pero en aquella época era como un... Ahora van a la inventora. Exacto. Y entonces sí que es Qué verdad bueno que hay que Connector muchas... existe, ¿eh? Sí, Sigue sí. existiendo, sí. Sí. Y hay muchas empresas que también es muy válido emprender desde, oye, desde yo me lo hago orgánicamente. Mira, hay una marca que nació en la época de Ursulitas, nació 2 años antes, que es una marca de calzado 100% e-commerce, que además yo me fijé mucho en ese modelo, que es más 34, Sí. de Adriana. Exacto. Sí. ¿Ariadna o Ariana? Bueno, Adriana, no lo sé, creo sí. que es Adriana. Si alguien la conoce y me he equivocado, pues que disculpe. Pero, por ejemplo, ella nació todo el modelo de negocio y es totalmente 100% de ella. Nunca ha ido rondas, nunca ha metido socios inversores. Es una empresa que nació con capital propio, de ella familiar o lo que sea, pero capital suyo, y ha ido creciendo orgánicamente y fue 100% online. Así que también, oye, pues que muchas formas de emprender y que una startup no tiene por qué ser sinónimo de que te metan inversión o vais a una ronda. Una startup es empezar un negocio. Y Kim, ibas a decir ya tus trucos de no haber fallado, ¿no? Sí, es que quería complementar lo que decía Úrsula, que es... Lo que es muy interesante, ¿verdad? Lo que No, pero porque emprender es ¿verdad? tirarme a la piscina, Sí, tener los sí. cojones, el síndrome del impostor, qué va a pasar el mes que viene, no sé, son un montón de cosas emprender. Para mí una startup tiene que cumplir una serie de parámetros. Ahora lo enseñamos muchos en Mentora, pero para ser startup significa alto crecimiento, donde soy capaz de demostrar que con mi misma estructura puedo crecer de manera exponencial sin tener que estar creciendo estos costes, ¿no? Me apoyo en tecnología para seguir vendiendo más sin que mis costes se disparen. Y además he de ser capaz de demostrar que soy capaz de crecer a 2,5, 3, 3,5 year over year, porque si esto lo pones en una curva, esa curva te hace y disparas. Paso toda una curva del hockey stick, donde palmo, pero voy a buscar ya la barriguita y desde ahí sigo creciendo. Para mí eso es El Excel aguanta, el hockey stick. El Excel lo aguanta y lo que no lo aguanta es el mercado. Es la vida. Es el mercado, es lo que os decía antes. El mercado es el que te pega Real. el bofetón. ¿Qué pasa? ¿Soy capaz de mantener esto? Y hay diferentes momentos donde sí, tengo truquitos. No tengo truquitos, tengo... ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú? Tengo señales en el cuerpo de los cuchillazos, Cicatrices. ¿no? Exacto. Para mí, de no morir al inicio de todo, os diría que como emprendedor con una idea, no puedes gastarte el 80% del presupuesto en la plataforma tecnológica. No soy tecnológico, tengo que pagar a un informático que me la haga, pero como solamente que tengo 10.000 y me cobra 8.000, me quedo con 2.000 para comercializar. Fracaso seguro. Tienes que poner el 80% de tu esfuerzo en vender. Y vende cualquier cosa que puedas hacer con ese 20% restante. Si tú lo mides y necesitas esos 8.000, vas a necesitar todo el resto para poder vender. Con eso, ¿qué haces? Demuestras en esta fase de aquí que el mercado compra tu idea. ¿Vale? Y puede ser con poca pasta o con más. Úrsula, los primeros 45.000, tus primeros, esos son los más difíciles. Muy, muy difícil de conseguir esta fase. Y puedes conseguir alguna pasta y que además no lo consigas demostrar. Y a quien estás fracasando es con tus amigos, con tus padres, ¿no? Es duro, ¿eh? Sí. Yo tengo algunas ahí donde las lancé y cayeron, ¿no? Y esa es la dura. Cuando has demostrado ese market fit, has de demostrar que además lo sabes hacer crecer. Y si no hay market fit, porque hablábamos, ¿no? Aquella conversación que tuvimos tú y yo la primera vez que hablamos, bueno, cuando eres B2B y tal, y tienes un producto que a lo mejor cuesta mucho de implementar, que se tarda meses, tal, que es tu caso, ¿no? Primero un ciclo de venta largo, luego en implementación, tal, ¿no? Es bueno, hay que ir a ver a los fondos con contratos, ¿no? Eso puede ser otro hack. Mira, te digo el hack para el que empieza, ¿vale? Para mí el hack para el que empieza es, no voy a contratar al tech, voy a contratar al de una web, o yo me cojo una landing que la pinto todo lo guarra que sepa
y pongo mis primeros euritos en ads que lleve tráfico a esa web y que en esa web tengas muy clara la propuesta de valor que quieres exponer. Quiero vender zapatos de Úrsula, pues que estén los zapatos preciosos y esté el botón comprar. Y voy a medir cuántos de los que han llegado le han dado al botón comprar. Y en ese momento detrás de comprar no hay nada. No importa, estoy validando si esa idea que estoy lanzando me va a funcionar, sí o no, sí. Sí, mercado, si captas. Si captas y cuál va a ser el día que detrás del botón comprar haya algo que voy a poder estimar que factura. Pero ponte que yo ya vendo muchos zapatos. Ok. Y el runway, ¿no? Y veo por aquí gente que va haciendo que sí con la cabeza, ¿eh? Y el runway. Entonces, bueno, tengo que ir decidiendo, bueno, pues si me gasto tanto en... A mí el Facebook Ads me van entrando pedidos. Pero claro, voy quemando caja porque he contratado a Úrsula, que, bueno, tiene unos fees y tal, y luego Shopify me cobra una comisión, y luego tengo otra persona que me hace tal, no sé qué, y la curva no llego, ¿no? ¿Cuál es el runway? Hemos hablado, ¿no? No pongamos nombres, bueno, Oscar Pierre lo decía en un podcast, ¿no? Está en una ronda con un mes de runway, ¿no? Claro. Que eso en el Excel, tu financiero que dice, ¿no? Bueno, mira. Que no se sostiene. Pero... Tú tienes que volver a sacar una ronda. Es decir, yo creo que si te metes en el camino de las rondas, que es uno de los caminos, pero hay otro, ¿eh? Si te metes en el camino de las rondas, tienes que hacer rondas. Cuando terminas una, empiezas la otra. Significa, he terminado una, a los que se me han quedado ya empiezo a hacer y calentar el rum rum de la otra. Cuando ya es crítico es cuando tienes 6 meses de runway. Y por tanto, una ronda buena, 1 año y medio, mínimo. Yo la llevo de año en año. Yo cuando estuve en mi fase de rondas totales era cada año una. Y de hecho las terminaba cerrando en verano y así que todos los veranos jodidos, ¿sabes? O sea, era el último de julio. ¿Y si quedan menos de 6 meses, qué? Lo primero es que te asustas bastante. Y cuando te quedan menos de 6 meses es cuando tienes que empezar a activar las distintas palancas. Yo lo visualizo como un cuadro de mando, ¿no? ¿Qué hago? Recorto coste. ¿Tengo algún hack que me suba facturación? Y te diría que de cara al camino ronda que estábamos diciendo, tienes que empezarla y saber cómo se siente. Desde el 22 ya se sentían mal las rondas. No, estamos en el 24, ¿eh? En el 21-22 ya se veía que se pinchaba la burbuja. Sí. Pero ahora soy malo, porque claro, a la que le empiezas a quitar coste, muchas veces ocurre que te cae la curva. Y entonces te dicen los fondos, bueno, me interesa mucho, ¿eh? Me interesa mucho. Estamos en contacto. Y tú ya, pero esto se tiene que cerrar tal fecha. Te marcas el farol, le dices que tal día en el notario, ¿cómo juegas con esto? Porque a la que le empiezas a recortar, esto no sube, sino que se aplana y dejas de ser a lo mejor atractivo y juega en tu contra. Sí. O les vendes la historia de que no, porque ahora vamos a ser profitable, tal. Vale, en Paymify era un poco distinto porque al trabajar yo para grandes compañías, lo que teníamos nosotros es que yo podía enseñarte mi pipe. Decirte, mira qué logos tengo, en qué fase están, en qué momento se encuentran, y que yo te firmara una gran cuenta. No quería decir que me impactara en la facturación de ahora mismo, pero podía proyectarte cuánto venía. A mí, en Paymify, que era un B2B Enterprise, me servía el poder... O sea, el B2B es más fácil hacer malabares, quizá. Sí. Porque en el B2C, como cortes Facebook Ads, a lo mejor, no sé, Úrsula, ¿cómo te entran los pedidos? O sea, en el B2C, por ejemplo, sí que hubo momentos, o sea, en Ursulita sí que hubieron momentos que, claro, que se invertía muchísimo en Facebook Ads y Instagram Ads, se invertía bastante. En Google Ads nunca hicimos sobre todo Facebook e Instagram. Y sí que hubo momentos que claro, que tenías que, bueno, es que claro, que el financiero te decía, esto no se sostiene, se está gastando más de lo que está entrando. Entonces, claro, tienes que reducir ads por un tubo y entonces ir a estrategias, pues newsletters, etcétera. Pero sí que es cierto que luego hay otra variante, al menos en el caso de Ursulitas, que nosotros estábamos en un mercado muy atractivo. Entonces, es un mercado que sí se sabe que hay mucha competencia,
pero cuando encontrabas un nicho, en la tipología que teníamos nosotros con el producto, se generaba mucha fidelidad. Entonces, a veces también la lógica de tu propio producto o servicio también te puedes apalancar, porque no solo estás hablando, al final el socio inversor, obviamente cuando alguien te tiene que poner pasta en un negocio, claro que tiene que ver esas curvas, claro que tiene que ver, uy, es que ahora estás en una línea plana. Obviamente, si es un socio inversor con un mínimo de criterio, sabe que los negocios pueden fluctuar, es normal. Lo que sí que es verdad que si la lógica de tu producto o servicio cumple con su expectativa, todo va, o sea, a eso también te ayuda a apalancarte. O sea, a mí me pasaba épocas sueltas, por ejemplo, era una tipología de producto que además vendía mucho más en otoño-invierno que primavera-verano. Por ejemplo, entonces, ¿qué pasa? Yo si tenía que ir a hacer rondas o tenía que ir a hablar con socios inversores, era cuando había cerrado Claro. otoño-invierno, Hay que ir en no mes de cuando enero. había cerrado Sí. primavera-verano, porque mi Claro. zapato por esencia era un O salón. sea, otro hack sería, Claro, tienes que saber conocer cuál es el momento. y tener muy claro y conocer tu tipología de producto, psicología del producto o servicio y cómo funciona tu mercado, Ujú. tu nicho o a Además, donde eres tú tú el que lo vas. sabes, ¿eh? Sí, Porque sí, lo que te esto, pasa con el los socio inversor inversores, se lo tienes que transmitir, porque él sí que sabe, disculpa que te he interrumpido, él sí que sabe de, pues eso, que hablabais antes, si estás al borde ya del cuello, ¿no? Pero la lógica del producto y tu mercado o servicio se tienes que transmitir tú. Al borde del cuello, tenemos aquí a una persona del público que no me lo dijo personalmente, pero sí su socio, me habló de la mochila austríaca. No sé si habéis oído hablar, se ríe. Creo que, igual me lo invento, pero me suena, pero lo explicaron hace años, los austríacos les obligan, por ley, tener una bolsa para que si un día cierras, poder hacer frente a tus despidos laborales. Ah, Coste sí. laboral, pues si esta persona tiene no sé cuántos años de experiencia, hay de experiencia de antigüedad, etcétera, tal, entonces tú eso lo tienes que tener por ley. Luego no hay fogasas ni movidas, ¿no? uf, Hostia, y hay gente que se prepara, ¿no? Esto es quizás demasiado. Palabras mayores, ¿no? Hombre, yo cuando tuve que cerrar, claro, sí que se cerró, entró en mi estado concursal y cerró. Y claro, yo, por ejemplo, en mi caso, o sea, algo también fundamental, si emprendes o arrancas una empresa, tener un buen gestor. O sea, un buen gestor, una buena gestoría que realmente te asesore y vele por ti y por tu bienestar fiscal o financiero. ¿Y qué responsabilidades coges tú o no? Porque además yo era administradora única, con lo cual el administrador único sí que tienes ventajas porque en un momento dado puedes decidir tú, pero también la desventaja es que toda responsabilidad legal es tuya. es tuya a nivel de las instituciones. Y entonces lo primero que me dijo, hay que tener intuición y hay que saber también cuándo tienes que cerrar. O sea, cerrar con éxito también es un aprendizaje. Entonces, y tienes que intuir, tú tienes que saber calar en qué momento está tu empresa, en qué momento están tus socios inversores, saber hasta qué punto van a estar de acuerdo o no contigo, en mucha psicología. Entonces, yo ya percibía que había posibles riesgos, a que si esa ronda no se cierra, aquí tendré un problema. Entonces, hay que ser precavido y ser sensato y ser responsable en el sentido de decir, vale, pues yo no adelanto producción hasta que esto no se resuelva. Porque si se resuelve, pues ya correrá a fábrica porque tendré dinero para pagarle y ya correrá para hacer zapatos. Y si pierdo un mes de venta de zapatos porque está todo vendido, que será el menor de mis males, que no el contrario. Que yo anticipe producción, que tenga que anticipar pagos y que luego a mí la ronda no se me cierre y yo no tenga dinero para pagar eso. Entonces, cuando tú intuyes que te pueden venir mal dadas, tienes que ser precavido, parar un poco motores, resolver el conflicto que puedas tener o no para captar ese capital, socios o lo que sea, y ir a mínimos. Entonces yo ahí lo primero que hice con el gestor me dijo, Úrsula, primero es Hacienda, IVAs, todo esto, luego es la social, empleados, así. Entonces, cuando ella me dio la hoja de ruta que tenía que seguir, a la que yo vi que la cosa se complicaba, lo primero que hice fue despedir al equipo. Finiquitos, todo. Por resumir, cuando entré al administrador concursal, me dijo, ojalá todas las empresas en las que entro a liquidar estuvieran tan sanas como la tuya. Yo no tuve ningún problema.
Aparte lo dices por ética, ¿no? Decir, oye, que mi equipo Hombre, cobre, ¿no? sí, bueno, por ética, por responsabilidad, básicamente. Uno tiene que ser responsable de los negocios. Y yo creo que la ética de los negocios para mí es un valor. Y no todo vale a todo. Uno tiene que ser previsor, no vale decir, es que mira, no me ha llegado el dinero. Bueno, pero es que esto tienes que preverlo. Ujú. O sea, que saber cerrar y encontrar el momento es fundamental. Por mi lado, nosotros tenemos un consejo de administración, significa que somos consejeros. Hay una responsabilidad personal, es decir, para que tengáis un poco la idea, Úrsula tenía la responsabilidad toda ella. Nosotros lo repartimos entre 3 Y entre los consejeros. miembros del consejo que no están en la operativa del día a día. Somos 2 que somos fundadores y 1 que es el del fondo, ¿no? Vale. Que es encomenda. Encomenda. Y cuando hemos tenido estos momentos de que estás para cerrar, no cerrar, encuentras el capital, pero se acerca ese fin de runway, bueno, pues Encomenda es quien ya nos ha dicho, como responsables nosotros tenemos que, antes del concurso hay un preconcurso. En el preconcurso se hace esto, o sea, tú tienes responsabilidad porque si cuando se cierra luego queda algún pollo, van personalmente contra ti. Sí. Además, en ese sentido, estás bien asesorado, ¿no? Tener a alguien que es experto en esto en el consejo es un buen partner, en el ¿no? balance de tener fondos de inversión o no tenerlos, te profesionalizan a saco. Claro, sí. Es decir, el emprendedor solo, pues yo qué sé, yo soy informático, tú también, pero ¿cuánto sabías de empresariales? ¿Cuánto sé de leyes? ¿Cuánto sé de abogados? ¿Cuánto sé? ¡Guau! Son un montón de cosas de las que no sé. En esta aventura, haber entrado con fondos, he aprendido muchísimo de ellos, me han profesionalizado muchísimo. No es solo la pasta, ¿eh? No es solo pasta. O sea, No. y además es que la pasta. Coger pasta es un problema también a veces, porque tienes mucha, como la usas y de golpe creces demasiado, no la estás usando donde toca. A mí yo diría que lo que nos han acompañado mejores, nos han hecho mejores profesionales. Yo si mañana monto otra cosa, el Kim de hoy es otro Kim totalmente, radicalmente diferente del de 2020, para que tengas un poco de idea, ¿no? Montaría de maneras muy distintas. Y ante el momento este de que te tienes que mirar, ya despedir duele mucho. A nosotros nos tocó y creo que el consejo que me gustaría decir, que Encomenda nos lo daba ya, nos daba ese consejo, haz un plan A, un plan B y un plan C. Y Mario Brasesco, que era nuestro partner, me decía, mira, una de las cosas que más duele es tener que hacer, o sea, porque tú te planteas, vale, despido hasta aquí porque ahorro todos estos costes y con lo que va a venir ya me va a servir, si no voy a hacer este plan y si no este. Uno de los consejos es, si algo te lleva a tener que despedir, porque a nosotros lo que nos falló fue la hipótesis de crecimiento. Íbamos a crecer, estábamos especializados en eléctricas, llega la guerra de Ucrania y ¡boom! Se nos cae la facturación a la mitad, porque con la guerra de Ucrania el precio de producción se multiplica por 5, clientes nuestros empiezan a cerrar. Hostia puta, ¿qué haces? ¿Cómo va? ¿Cómo reaccionas? En ese momento de reacción, tú haces un plan donde recortas. Si algo me arrepiento de ese momento es que dolió mucho despedir, pero si hubiese hecho todo, en vez de haberlo hecho en 2 veces o 3, lo hubieses hecho en la primera. Todo de golpe, ¿eh? Fora tirita. Han cambiado las hipótesis, ha cambiado el business plan. Es que el business plan ibas con esa curva, se acaba de cambiar, el mundo ha cambiado. ¿Voy a seguir la lógica que tenía antes? No, tío. O sea, Hoy. cuando estás jodido, tirita afuera y todo de golpe y absorber el choque lo más rápido posible. Porque cambia la hipótesis. Estás jodido porque ha cambiado tu hipótesis. Y otro aprendizaje para mí muy importante para los emprendedores es, acordaros que os decía, tengo una idea, la valido, la lanzo, intento encontrar market fit, que significa me pagan, lo intento entender mi market fit y digo, ostras, aquí si hago esto, invierto para hacerlo escalar, ¿no? Esa hipótesis cambia. El market fit es movible. Lo que hace 2 años funcionaba no tiene por qué funcionar hoy. Y eso no siempre es fácil de asumirlo. Es decir, lo que me estaba funcionando aquí y el mercado me compraba de esta manera y mira cuántos clientes potenciales tenía, pues hoy ha cambiado. Y si cambia, era lo de la escucha activa, pero nos ha pasado. Oye,
En el modelo que trabajamos antes era muy guay, pero ahora ha cambiado todo. Esa es otra de las que te cambian las hipótesis que tenías en ese Excel que aguanta todo. No está mal, ¿eh? Ahora mientras lo escuchaba, digo, le voy a preguntar a ChatGPT qué preguntas os podría hacer, ¿no? Y la verdad es que, no sé, le he metido un prompt bastante pocho porque muy bullshit, ¿eh? Identificación de riesgos, bueno, planificación financiera, obvio, claro. Adaptabilidad, bueno, por el tema de los founders. Feedback del cliente, bueno, juega un papel también, ¿no? Adaptabilidad, feedback del cliente para poder adaptarte. Sí, sí. Me gusta, ¿eh? Luego, cultura empresarial, ¿no? Y es verdad, ¿no? En un momento difícil, no todos los empleados, ¿no? La gente del equipo está preparada para estos choques, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso de Ursulitas, claro, piensa que Ursulitas no tenía quizás dimensiones en el caso de Kim, pero Ursulitas, el equipo que éramos 6 personas. Entonces, claro, la cohesión que hay, claro, es un entorno muy, muy startupero íbamos Es un todos a tamaño ideal, 6 una... personas. ¿Eh? Es un tamaño ideal. Estamos todos en una Sí, mesa. sí, Es una además familia. estábamos Sí, todos, sí. exactamente, todos en Todos una en una mesa. mesa. Sí, Entonces, claro, y yo tuve mucha suerte aunque no creo en la suerte, la verdad, pero sí que es verdad que tuve un equipo muy, muy potente siempre y súper luchado y un equipo que estuvo 100% en todo momento. Pero sí que es verdad que, que yo soy una persona en general sincera y honesta, entonces yo ya les venía anticipando. Oye, si encontráis trabajo, no dudéis en cogerlo, porque yo no sé finalmente cómo se va a cerrar todo. Entonces, al final, uno tiene que siempre mirar el mal menor. Y para mí, por muy buena, o sea, por muy buen equipo que tuviera, yo sé que si al final se cerraba la ronda, pues podría volver al mercado, volver a fichar gente, volver a hacer procesos de selección, pero tú dejar a una persona en una situación compleja, pues no me lo quería llevar a mí a ver. Entonces sí que más o menos en mi caso sí que ya les fui dando pinceladas y cuando más o menos ya le vi las orejas al lobo sí que les dije, oye, en un mes tendré que despedir, así que buscaos trabajo, tenéis flexibilidad para hacer entrevistas, venir cuando queráis, si queréis hacer teletrabajo, lo que sea. Pero claro, al final cada startup te pilla con equipos de diferentes tamaños, estructuras. En el caso de Usuitas fue así. No, ya a mí me tocó con 30 y pico personas. 20 y pico. 30 y pico. Ah, claro, es que la gestión es distinta, no tiene nada que ver. Es muy distinto. Pero por eso digo, uno de los learnings míos fue tiritazo para afuera y... Porque además en tu caso, el coste más fácil de recortar es personal, Sí, porque hacéis software, ¿no? sí. En el caso de Úrsula, pues bueno, tienes la parte de marketing que te gastas mucho dinero, la parte de producto, que a lo mejor es un gasto, pero sale de caja, ¿no? Las empresas se mueren por caja y no por P&L. Claro, O sea, iba hacia, a nivel de recortar, ¿no? O sea, ¿dónde está el límite? Porque yo creo que mucha gente se lo está pensando, ¿no? Es decir, Bueno, eso depende de cada negocio. Lo estabas diciendo claro, tú, sí, ¿eh? sí. En el nuestro la partida principal es personal, claro, luego te das pero cuenta que tienes HubSpot, ¿no? Software, cosas, sí que claro, pero eso pero igual no te salva la empresa, ¿no? Cambiar de no, software. exacto, no cambia la variable. Cuando haces el plan de cómo tienes que montarlo, te das cuenta que lo que de verdad impacta al runway es cuando vas quitando, porque esto es otra cosa que no saben los trabajadores. Ahora ya se empieza a saber más, ¿no? Pero es que tú cobres 2.000 o 2.000 y algo, es que a la empresa le estás costando 4, 5 y 6.000, depende de qué perfiles, ¿no? Y eso es lo que de verdad impactaba al burn rate, lo que alargaba el O cuando se te runway. acaban los créditos de AWS, ¿no? Hostia, sí. Yo he tenido muchísimos créditos de AWS y... Y luego ¿qué haces? ¿Te migras a Google, a Huawei o qué haces? No. Pues cuando lo Es un buen empezamos hack eso también, ¿no? es un super hack. Por haber pasado por los fondos, yo he tenido 100 y pico mil euros de AWS. Pero ¿qué pasó? Que al principio bueno, abres máquinas, No es malgastas, gratis. sí. Y ahora pues te das cuenta que cuando hay que estreñar el cinturón, tanto en personal como en esto, como en todo lo acabas adecuando. Y al final hemos recortado gasto de máquina y está bien. Pero sí, todo era, ¿eh? O sea, el crédito de AWS es como una
un ticket de inversión. Y hablando de crédito, ¿no? Se nos acaba la caja, decíamos, y los bancos, pues les vamos a picar la puerta, ¿no? A veces porque ya estamos trabajando con ellos y pues acceder a una línea de crédito o tal, o tengo que comprar, ¿no? Llave para circulante, tengo que comprar zapatos, no sé qué, o una máquina, o tal, no sé cuántos. En ese momento crítico, el banco, cuando llueve, no te da el paraguas, ¿no? Pero si te lo dan, ¿qué? A ver, yo mira, voy a decirte 3 cosas con respecto a esto. La primera es, yo me acuerdo cuando hice el máster en ESADE, el profesor de finanzas, yo no le cogí mucho el sentido, luego entendí mucho mejor aquella frase, que dijo, el dinero más barato es el del banco. Y estoy 100% de acuerdo. En aquel momento pensé, no, hombre, porque el banco me cobra intereses, el que me da el socio inversor es a riesgo. Ya, pero la diferencia es que el banco no te va a preguntar nada mientras tú le vayas devolviendo el dinero, según el acuerdo que hayas llegado, mientras que el socio inversor te va a estar exigiendo todo el día para el dinero que haya puesto. Entonces, yo, por ejemplo, en el caso de Ursulitas, y también apuntando a lo de los despidos y demás, claro, cada modelo de negocio, su core business es distinto. Claro, Kim son personas que tienen que hacer software y líneas de código. En mi caso, core business es el zapato, con lo cual es una empresa que a nivel de estructura puedes tener una facturación muy alta, pero que a nivel de estructura de personas, siendo un e-commerce, no te hace falta tampoco un volumen muy alto de equipo. Lo que sí que es verdad, lo primero que recortas es la producción, que es lo que hice yo cuando vi que la cosa se iba a complicar, pues no hice el siguiente pedido de fábrica. Y al banco, al banco yo fui muchísimo, estaba además con el Banc Sabadell, mi gestor, yo tengo que decir que fue encantador conmigo. Y mira que yo no soy fan de los bancos. Ellos me ampliaron todo lo que pudieron, porque además el Banc Sabadell tiene una línea que es para justamente startups y demás, y en aquel entonces se arriesgaban bastante. Yo no lo sé ahora, pero se arriesgaban bastante. Y me acuerdo mi gestor que me amplió parte de la póliza, porque tú te abres pólizas con el banco, sobre todo cuando hablas de producto, te abren pólizas para comprar producción, te flexibilizan todo lo que es el flujo de caja y a mí me ayudaron muchísimo. O sea, para milagros no vas a pedir y obviamente es un banco, pero dentro de lo que podían hacer, hicieron todo. ¿Y tú, Kim? ¿Y el tema de los avales? Yo lo he hecho bien y mal, es decir, bien en el sentido en que iba al banco después de cada ronda. ¿Que eso es bien? Eso es bien. Cuando está la ¿Te caja recibían llena, contentos? ¿Te recibían contentos? Bueno, cuando tienes ahí dinerito en la cuenta, te dan crédito de manera fácil. Mal porque, claro, yo lo ponía apalancado a un crecimiento y en ese momento donde tengo que cambiar, te has puesto más crédito del que deberías para, pues eso, aguantar una estructura que quizá tenía que haber recortado antes y no pedir ese crédito en su momento. Yo creo que las pólizas ayudan mucho. Porque para nosotros, pues yo qué sé, un problema de Paymenify es que cobramos a 60 más su día de pago, 90. Ostras, pues tengo que tener un buffer de caja de los 3 meses en el que me paga el cliente. Bueno, pues ahí lo hicimos bien. Y a nosotros nos ha tocado renegociar condiciones del banco. Del banco, de NISA. Se puede. Con el NISA, con los bancos. Con todos. Con todos. Y además es algo que no nos imaginábamos. No nos lo imaginábamos, ¿eh? Era un momento de esos de blackout y fue como mi socio Guillem cogió el toro por los cuernos, empezó, pum, 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 pum. Esta es la situación, vamos a negociar, si me pones aquí, yo ya llego al break-even, y salió, la verdad que salió. Para mí el banco es muy importante porque, como dice Úrsula, es el dinero más barato y que además convencer al banco te hace tener mayor independencia a ti. Es decir, si con ese banco ya no necesito más ronda, porque ahora yo creo que el escenario de los que ya emprendieron y levantaron esas rondas a unas valoraciones locas, no hemos hablado de las valoraciones, no hemos hablado de los down rounds, no hemos hablado de socios con down rounds. Ojo, que eso es todo un pullastra. Es que se da un capítulo entero. Da para eso es un pullastra de los de mucho cuidado. Pues
Por ejemplo, se está hablando mucho, ¿no? De PAC, que apunta a unicornio, y creo que han hecho un down round súper loco. Bueno, lo hizo Klarna, Sí. lo hicieron todos, ¿eh? Yo creo que lo hicieron todos. No hay nadie que cierre rondas a más valoración que la anterior. Lo siento, yo creo que no hay nadie que ahora esté haciendo nuevas rondas a más valoración de la que hicieron en la anterior. Ya depende de un stage importante, ¿eh? Pero porque las valoraciones de antes eran una cosa, las de ahora son otras. Y lo ya que has está. dicho, esto era lo bueno. Y lo malo de los bancos que has mencionado, que lo habías hecho medio mal. Que se tiene que devolver la pasta. Y ¿Avalas? no, yo he hecho bien la del no avalar, he conseguido que avalara el proyecto, Sí. pero devolver la pasta, cuando vas con el camino de rondas que dices, bueno, la tengo como disponible, la tienes disponible, pero después se devuelve, chicos. Te come un buen porcentaje de tu runway en la pasta que tienes, ¿no? Oye, no, facturo tanto, y los bancos, que cada año que va pasando sube. Si alargas, si no te mueres en el año 1, no mueres en el año 3 y ya llegas al 5, ya entran los periodos de pago del principal. Si has levantado mucho dinero, devuelves mucho dinero. Bueno, Yo espectacular. eso no llegué. Podríamos estar... Yo me cagué mucho, claro, sí. Podríamos estar todo el día aquí. La verdad es que ha sido un súper placer. Da para parte 2, pero bueno, no la va a haber, no que nadie se preocupe. Nos vamos a robar más tiempo. Muchísimas gracias. Súper experiencia la de Úrsula, la de Kim. Y nada, si habéis llegado hasta aquí, que sepáis que en el Mentora ayudamos a gente, como a mí, por ejemplo, que me ayudó Kim, y que igual a Úrsula pues le hubiera ido bien en su época también, ¿no? Toda ayuda siempre es bienvenida, yo creo. Claro. Y nada, si tienes un emprendimiento, pues ponte en contacto con nosotros. Premiamos a más de 25 proyectos al año con un acompañamiento equity free, mejor que los bancos y los fondos, de largo plazo durante 2 años. Así que gracias por todo y nos vemos en el próximo episodio.